explicar qué significaba cada una de esas copas. Entonces, tenían que tener las copas y, como decía, suficiente vino. Tenían que ir a buscar el cordero al templo, tenían que matarlo, asarlo y tenían que preparar el lugar para la cena, ¿sí? Entonces no era algo simple, no era algo rápido, sino que era harto trabajo, y la Pascua era un tiempo que requería preparación, ¿ya? Luego, está todo listo y la pregunta es, ¿qué significaba esa comida? Como les decía, era una fiesta anual para recordar y celebrar el éxodo de los judíos, ¿cierto?, de los israelitas de Egipto. Eso está en Éxodo, del capítulo 1 al 15, aparece toda la salida de los israelitas de Egipto, desde que Dios llama a Moisés, ¿se acuerda ese relato? Y así hasta que salen. Entonces, Dios le pide a su pueblo que recuerden cómo Él los había librado de la esclavitud. Oiga, los israelitas fueron perseguidos, fueron oprimidos y fueron obligados a trabajar como esclavos. Pero Dios actuó para rescatarlos, ¿sí? Entonces, lo que hacían los israelitas una vez al año era celebrar, ¿qué cosa? A Dios. Porque Dios fue el que los había rescatado, ¿cierto? Entonces, leemos en Éxodo capítulo 2, verso 23 al 25, dice: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Entonces vemos que ese Dios que escuchó ese clamor los tomó en cuenta. Entonces los israelitas, al ver que Dios les había escuchado, para ellos era el Dios de compasión, era el Dios de justicia, era el Dios que los había liberado, era un Dios fiel a su pacto. Amén. Entonces, cada Pascua, cada año, los israelitas celebraban el carácter y el accionar que Dios había tenido con ellos. Entonces, Jesús y sus discípulos iban a celebrar esto, específicamente esto. ¿Sí? No sé si usted se acuerda de las 10 plagas que tuvieron que enfrentar los egipcios, pero la última, ¿cierto?, fue la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Que Dios le dice a los israelitas: miren, prepárense sacrificando un cordero y luego tomen la sangre de ese cordero en los marcos de sus puertas, marquen ahí. Entonces el ángel que va a pasar esa noche va a pasar de largo en todas las casas de los que tengan ahí marcados con la sangre del cordero, ¿sí? Entonces, los que no tuviesen la sangre del cordero, iba a entrar el ángel de la muerte y iba a matar a los primogénitos, ¿cierto? Mientras yo estudiaba esto, decía: ¿habrá algún israelita que habrá encontrado ridículo pintar con sangre su casa? No lo sé. Pero si hubo alguno que pensó eso, su primogénito iba a morir. Pero la promesa de Dios, y ahí es donde está la respuesta, es que ninguno de sus hijos iba a morir esa noche. ¿Sí? Entonces, el sacrificio del cordero les había librado de la muerte. ¿Le suena conocido eso? Se lo repito. El sacrificio del cordero los iba a librar de la muerte. Eso era la fiesta de la Pascua, porque Pascua es muerte, ¿sí? Entonces, año tras año, los judíos se reunían para celebrar y recordar el Éxodo y recordar ese cordero pascual que había sido muerto para que ellos fueran liberados de la muerte, ¿sí? Perfecto. Entonces era una celebración de alegría, ¿sí? Es como el 18 de septiembre acá en Chile. Entonces ellos se reunían a ¿qué? A agradecer a Dios por haberles liberado, ¿cierto? También celebraban con nostalgia. ¿Por qué? Porque habían pasado los siglos, el pueblo de Dios había vivido también exilio, había vivido
ataques de otros pueblos. De hecho, en ese momento que estaba Jesús, ellos estaban bajo el dominio de los romanos, ¿cierto? Entonces, ellos entendían que la situación que estaban viviendo era producto de su pecado. Entonces, era difícil para ellos, pero era necesario. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos celebraban la Pascua, recordaban que había un Dios misericordioso y que les podía dar la esperanza de liberarles de la esclavitud que ellos estaban viviendo y les podía perdonar. Así que la Pascua recordaba de alguna manera el pasado, ¿cierto? Recordando lo que Dios había hecho en la historia, pero también mostraba un futuro con esperanza y expectativa de lo que Dios podía hacer cuando viniese el Mesías para ellos, ¿cierto? Y se convirtiera en rey. Entonces, eso era lo que Jesús y sus discípulos estaban celebrando, o se estaban preparando para celebrar, ¿cierto? El evento fundacional de su nación y el futuro que sus corazones anhelaban. Entonces, en medio de todo esto, comienza la fiesta, comienza la chuchoca, ¿cierto? Y aparecen varias declaraciones de Jesús. Aquí solo una pequeña aclaración. No sé si a usted le pasa que cuando piensa en la cena del Señor, se imagina la imagen de Da Vinci, que están así como en una mesa larga y todos sentados para allá y otros para acá, y Jesús al medio y uno así, uno mirando para allá, otro para acá. Esa es una representación de Da Vinci, no es como se celebraba realmente una fiesta, ¿sí? Ellos se sentaban alrededor de una mesa, ¿ya? Y a la derecha y a la izquierda era un lugar de honor. A la derecha de Jesús estaba Juan, su discípulo amado, ¿y sabe quién estaba a la izquierda? Judas. Entonces, en ese contexto, Jesús empieza a decir palabras. Dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y empiezan a preguntar los discípulos, ¿seré yo? Le pregunta Pedro. No, hijo, no serás tú. Juan le pregunta, ¿seré yo, Señor? No, hijo, no serás tú. Judas le pregunta, ¿seré yo, Señor? Sí, Señor. Entonces, disculpe. Entonces, Jesús, discúlpeme las visitas, disculpe. Se me fue el cuerpo, como dice un amigo mío. Entonces, las declaraciones de Jesús eran que alguien lo iba a traicionar. Las declaraciones de Jesús estaban hablando acerca de su cuerpo y de su sangre, ¿cierto? Y muy sorpresivamente les habla de que va a venir un banquete futuro. Entonces, primero, respecto a su traidor, no vamos a profundizar mucho ahí, pero ya les relaté más o menos cómo fue la dinámica. Este relato está en Mateo 26, versos 20 al 25, donde empiezan a preguntar sus discípulos, ¿acaso seré yo, Señor? Ahí usted ya sabe cómo termina la historia. Jesús le dice a Judas, tú lo has dicho. ¿Sí? Entonces, imagínense, están los amigos de Jesús, los más cercanos, los íntimos. Y Jesús, en ese ambiente festivo, les dice, queridos discípulos, les tengo que decir que uno de ustedes me va a traicionar. Imagínense, ¿no lo podían creer? Jesús quiso decir, uno que come de mi plato, ¿sí? Queriendo decirle a alguien que come con nosotros, que comparte con nosotros, uno que es uno de mis amigos, me va a traicionar. Imagínense la sorpresa de los que estaban ahí. Entonces, hermano, hay que entender esto. Estaba escrito en el verso 24, Jesús dice, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, dice, se irá tal como está escrito de él. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que su muerte iba a ocurrir tal como Dios siempre lo había planeado. Él lo sabía. Y dice, pero ¡ay del que lo traiciona! Más le valdría a ese hombre no haber nacido. O sea, fíjese, porque hay algunos que han dicho, no, Judas fue usado por Dios. No, Judas lo traicionó. Y eso no podemos dibujarlo ni maquillarlo. No, él fue un traidor.
Entonces, la muerte de Jesús iba a ocurrir de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios, pero el que lo traicionaría iba a cargar su propia responsabilidad por lo que él había hecho. ¿Sí? Judas no era un títere manipulado por Dios. No, no, no. Jesús ya había sido vendido cuando Jesús estaba diciendo estas cosas. Judas ya tenía su platita ahí. Pero aún así, y ahí usted se fija cómo es la audacia del pecado, Judas también le pregunta, ¿seré yo, Señor? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Ahora, de nuevo, estaban ahí, quizás el que escuchó esa conversación fue Juan, que estaba al lado derecho, pero estaban hablando ahí, no fue algo así como público, ¿no? Porque, ¿qué pasa si todos saben que Judas lo iba a traicionar? ¿Qué hubiese hecho Pedro? Lo faen al tiro, ¿sí o no? Pero esa no era la voluntad de Dios. Ahora, algo interesante, queridos hermanos, es que Jesús era el anfitrión en la cena. Esto es muy lindo. ¿Por qué? Porque Él escogía como anfitrión quién se sentaba en qué lugar. Y Él le demostró su amor a Judas, ¿cierto? Dándole ese lugar de honor en la última cena. ¿Y por qué? Porque le dio la oportunidad de cambiar. Cada vez que nosotros nos acercamos a la mesa con Jesús, y quizás por nuestros actos, por nuestras actitudes, nosotros le hemos traicionado, Dios nos invita nuevamente con la oportunidad de que nos arrepintamos. Y que podamos decirle, Señor, yo necesito una oportunidad. Pero Judas, y ahí es donde está el pecado, se negó a cambiar de parecer. Él podría haberse arrepentido. Entonces, ahora entendamos, hermanos, la idea es que había un traidor en medio de ellos, no era una idea fácil de procesar, ¿sí? Luego Jesús, continúa, versos 26 y 28, habla acerca de su cuerpo y la sangre. Y esto causa aún más sorpresa en los discípulos. Ya era una fiesta media rara, ¿cierto? Dice, mientras comían, Jesús, verso 26, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman esto en mi cuerpo. Ya les voy a explicar por qué era tan particular eso. Después tomó la copa, dio gracias, se la ofreció, diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Mire, el pan primero, hay que entender que se trataba de una cena tradicional, ¿sí? No había que improvisar en esto, no había que hacer algo distinto. La Pascua, como celebración, contenía una liturgia con palabras que debían pronunciarse y acciones que debían cumplirse, ¿sí? Y en ese momento de esta liturgia, el anfitrión tenía que tomar el pan y pronunciar unas palabras de bendición. Él tenía que decir, bendito eres tú, oh Señor nuestro, Dios, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Eso es lo que Jesús tendría que haber dicho, ¿sí? Pero dice la Biblia que Jesús tomó el pan, lo bendijo y dijo, esto es mi cuerpo. Quizá hay alguien decía, oye, quizá el maestro se le olvidó lo que tiene que decir. O quizás Jesús lo dice, pero después termina con estas palabras. El anfitrión tenía que decir, este es el pan de aflicción que nuestros padres comieron. O sea, en otras palabras, él tenía que decir, este es el pan que representa el sufrimiento de nuestros padres que tuvieron en la esclavitud en Egipto. Pero Jesús toma el pan, da gracias y luego dice, tomen y coman esto en mi cuerpo. Y Lucas y Pablo en el Evangelio agregan ahí, entregado por ustedes. Entonces, hermanos, Jesús sabía que iba a morir, ¿cierto? Que lo iban a matar. Y le está diciendo a sus discípulos que al comer este pan estarían compartiendo el beneficio de su sacrificio. Jesús les dice, este pan soy yo,
Yo soy el pan partido, yo soy la nueva Pascua, yo soy el nuevo Éxodo. Por su redención yo doy mi vida. Cuando Él toma la copa, en el verso 27, dice, beban ustedes. Ahora, pensemos los discípulos ahí, ese relato bíblico. Ya había un traidor, Jesús diciéndole que este pan representaba su cuerpo, y ahora la copa, y les dice, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Aquí, hermanos, déjenme compartirles esto. En la tradición, en la celebración judía de la Pascua, como les decía, habían 4 copas, ¿ya? Que eran expresiones de redención que Dios le prometió al pueblo. Esto está en Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7. La primera copa era la copa de la liberación, ¿ya? Cuando Él dice, yo los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, ¿ya? La segunda copa era la copa de la salvación. Y dice, y los libraré de su servidumbre. La tercera copa era la de la redención. Y dice, y los redimiré con brazo extendido. Entonces, cuando Jesús estaba en esta ceremonia, tomando la primera copa de la liberación, la segunda copa de la salvación, cuando toma la tercera copa de la redención, dice, en vez de decir, los redimiré con brazo extendido, Él les dice, esta copa, esta tercera copa de la redención, es la copa del nuevo pacto. Wow. Y cada vez que usted tomen de esta copa, y aquí cito al apóstol Pablo, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces no podemos dejar de entender el contexto de lo que la Pascua significaba. No podemos dejar de entender el ambiente que Jesús estaba viviendo. Y que en ese contexto, queridos hermanos y hermanas, Jesús les dice, esta copa es la copa del nuevo pacto. La redención ahora va a ser por gracia. La redención ahora ya, a partir de ahora, ustedes no van a tener que derramar la sangre de un cordero, porque yo soy ese cordero. Dios le dice a los egipcios, voy a quitarles la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de la esclavitud. Voy a liberarlos con gran poder. Y termina diciendo, y haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, en esa copa donde Él dice, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y los voy a redimir, ahí, en vez de que Jesús recitara esa liturgia normal, Él les dice que esto es lo que tendría que haber dicho Jesús. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos diste el fruto de la viña, ¿cierto? Pero Jesús esta vez dice, y quizás los años anteriores había dicho esas mismas palabras. Entonces, era una ceremonia conocida por todo judío. Pero esa oportunidad, Jesús les dice, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para perdón de pecados. De nuevo, para nosotros son palabras conocidas, pero para esos judíos en ese momento, imagínense, era la primera vez que escuchaban algo así. Habrán sido palabras sorprendentes, desconcertantes, porque la palabra sangre para los judíos era sinónimo de muerte violenta. Entonces, fíjese, Jesús dice, esta es mi sangre del pacto, derramada por muchos para perdón de pecados. Jesús estaba tratando de ayudar a sus discípulos y a nosotros hoy día a tratar de comprender la importancia de lo que estaba por suceder. Necesitamos ver, hermano, este evento de la crucifixión a la luz de estos pasajes que Jesús cita. Porque lo que Jesús está diciendo en estas palabras son citas de 3 pasajes que están en el Antiguo Testamento, en la Biblia que ellos tenían en ese momento. Primero, cuando Él habla de la sangre del pacto, está citando Éxodo capítulo 24, del verso 1 al 11. Esta es la historia cuando los israelitas lograron salir de Egipto. Luego del Éxodo, llegaron al monte Sinaí, ¿cierto? Donde Dios
hace un pacto con ellos y este pacto incluyó un sacrificio. Y viene ahí Moisés, ¿cierto? Tomó la mitad de la sangre de ese sacrificio, la derramó sobre el altar y luego tomó el libro del pacto y lo leyó a la gente y dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Y mire las palabras que dice Moisés. Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes. Esas son las mismas palabras que Jesús citó. ¿Se entiende? Yo no sé si usted está emocionado, yo estoy, pero así en shock con todo esto. Entonces, hermanos, esa historia de Éxodo 24 es una combinación entre sacrificio, sangre, pacto y una comida en la presencia de Dios. Y ese sacrificio del pacto, con esta sangre, ¿cierto?, sellaba la relación entre Dios y su pueblo después del Éxodo. Y Jesús, ahora, Él dice, esta es mi sangre del pacto derramada en sacrificio para sellar la relación entre tú, yo y Dios. Ustedes serán míos para siempre. Esta es la sangre del pacto. En segundo lugar, Jesús dice, esta sangre es derramada por muchos. Aquí está citando Isaías 53, donde nos dice que el siervo del Señor va a ser traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Y todas esas iniquidades el Señor las hizo recaer sobre Él, ¿cierto?, que correspondían sobre nosotros. Mire lo que dice el verso 12 de Isaías. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Entonces, a eso se refiere Jesús cuando Él dice, esta es mi sangre que con mi muerte derramo por muchos. ¿Sí? Y en tercer lugar, esta sangre, dice, es derramada para el perdón de pecados. Y aquí seguramente Jesús está citando Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34, donde Dios promete a Jeremías que habrá, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. Es tremendo, hermanos. Porque Jesús acá dice, esta es la sangre de ese nuevo pacto. Entonces, hermanos, en ese momento, ¿cierto? Bueno, Jeremías capítulo 31 dice que yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese es el nuevo pacto. Y Jesús les dice, esto sucederá. El nuevo pacto está sucediendo, se está cumpliendo ahora. Entonces, hermanos, con esta combinación de pasajes, Jesús les explica a sus discípulos lo que iba a ocurrir antes del día siguiente. Jesús iba a ser asesinado, su cuerpo iba a ser quebrado, su sangre iba a ser derramada. Iba a hacer un sacrificio por todos los beneficios del Éxodo, ¿cierto?, la Pascua y el nuevo pacto, pero ahora iba a ser la sangre de Jesús que iba a ser derramada. Y ellos iban a ser redimidos de la esclavitud y del pecado. Imagínense que lo que ellos escuchaban ahora es que sus pecados iban a ser perdonados, iban a gozar ahora de un nuevo pacto gracias a una relación de amor y de gracia con Dios. Y termina diciendo, ¿cierto? Falta la cuarta copa, ¿cierto? La cuarta copa que tiene relación con el nuevo reino. Y Él dice, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Entonces, acá es interesante porque algunos sacan de contexto este versículo, porque algunos que defienden tomar vino, otros que no, y otros dicen, mira, si aquí Jesús dice no beberé más del jugo de la vid desde ahora en adelante, ¿viste? No hay que tomar vino. Pero tengo buena noticia para los que les gusta el vino. Se estaba refiriendo a esta cuarta copa que representaba este nuevo reino. ¿Sí? Entonces, esta cuarta copa, menos mal, dice Fein. La cuarta copa está vinculada a la promesa final de Éxodo capítulo 6, verso 7, que dice, Dios dice, haré de ustedes mi pueblo, yo seré su Dios. Esa relación íntima, esa relación personal entre Dios y su pueblo. Entonces, cada vez que celebraban la Pascua, recordaban
algo más que simplemente tomar vino y comer pan. ¿Se entiende? Jesús se negó a beber esa cuarta copa. Porque en otras palabras le dice, no se preocupen, se cumplirá el día en que nos volvamos a reunir. Wow. Mañana me iré por causa de mi muerte, le está diciendo Jesús en otras palabras, pero llegará el día en que volvamos a reunirnos en el reino de mi Padre. Un día en que acabará toda opresión, todo sufrimiento, toda muerte y todo dolor. Aleluya. Jesús le está mostrando el futuro. Y así como la Pascua recordaba el pasado, ahora también le señala un futuro, un día glorioso y alegre donde nos volveremos a encontrar. Por eso cada vez que nosotros compartimos del pan y bebemos del vino, ¿cierto? Recordamos que llegará el día en que nos sentaremos con nuestro amado Jesús, ¿cierto? A beber esa cuarta copa. Tremendo. Y mire, como le decía, este relato cuando lo entendemos en plenitud, vemos que hay traición, hay engaño, hay negación, hay deserción y rechazo. Pero hay un momento de redención, que es Jesús. Jesús está en ese lugar. Jesús no iba a dejar que sus discípulos se fueran así con todas esas cosas malas. Él tenía que darles un mensaje de redención. La cruz y la resurrección de Jesús son ese momento de redención de toda la historia. Amén. Entonces, hermanos, hoy día que nosotros vamos a compartir nuevamente la cena del Señor y escuchamos estas palabras de Jesús, si nosotros hoy día pertenecemos al pueblo del nuevo pacto, entendemos qué es lo que estamos conmemorando. Somos partícipes en la historia y en la identidad de ese pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Somos la descendencia espiritual de Abraham. Estamos celebrando las mismas grandes verdades que el Israel en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Solo que ahora es más glorioso a través de la cruz y la resurrección de Jesús. El Éxodo fue el momento más importante en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque si no hubiese ocurrido, ellos todavía seguirían en esclavitud. Si el Cordero de la Pascua no se hubiese sacrificado esa noche triste, si no mi papá, mi mamá, tal para cual. Si la Pascua no se hubiese realizado, oiga, habrían experimentado muertes y penas devastadoras. Si la sangre del pacto no hubiese sellado su relación con Dios, hoy día no habría ningún pueblo de Dios. ¿Sí? Pero, hermanos, le tengo una buena noticia. Sucedió. Sucedió. Entonces ellos llegaron a ser libres, llegaron a estar vivos y llegaron a ser parte de ese pueblo de Dios. Y así es para nosotros en este día, hermano. La cruz y la resurrección de nuestro Señor constituyen el evento más importante de la historia del pueblo de Dios. Amén. En toda la historia del universo no hay nada más glorioso que la muerte y la resurrección de Cristo. Porque si no hubiese sucedido, seguiríamos esclavos del pecado. Si no hubiese sucedido, aún estaríamos espiritualmente muertos. Si no hubiese sucedido, estaríamos separados de Dios para siempre. Pero ¿sabe algo, hermano? Sí sucedió. Alabado sea nuestro Señor. Y dado que sucedió, hemos sido librados de la esclavitud del pecado para siempre. Dado que sucedió, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora vivimos en Cristo. Y dado que sí sucedió, somos conciudadanos del pueblo de Dios, miembros de la familia de Dios y morada del Espíritu Santo. Por eso celebramos esta Pascua. Y el verso 30 de Mateo, y termino con esto, hermanos, dice que después de cenar, cantaron los salmos y salieron después al monte de los olivos. Y la pregunta es, ¿qué cantaban? Lo que los judíos llaman el gran Jalel, que es entre el Salmo 113 al Salmo 118. Entonces terminaban la cena
y ellos cantaban el gran Jalel. Y sabe, yo leí los salmos. Imagínense cantando estos salmos con Jesús. Piensen cómo las palabras de esos salmos, vamos a leer algunos trozos para darles contexto. Imagínense, antes de la hora de traición, juicio y muerte, Jesús cantando el Salmo 116, que dice esto: yo amo al Señor, porque Él escucha mi voz suplicante, porque Él inclina a mí su oído. Lo invocaré toda mi vida. Aunque los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro, caí en la ansiedad y la aflicción, entonces clamé al Señor: te ruego, Señor, que me salves la vida. Eso es lo que estaba cantando Jesús. Después dice, verso 8 del Salmo 116, Señor, tú me has librado de la muerte. Has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Aunque digo, me encuentro muy afligido, pero mucho valor tienen a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Yo, Señor, soy tu siervo, soy siervo tuyo, tu hijo fiel. Eso estaba cantando Jesús, caminando hacia su muerte. Salmo 118. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. Y alguien puede decir, pero si Dios lo entregó a la muerte. Sí, pero Jesús sabía que Él iba a resucitar. Y el clímax del Salmo 118 dice el verso 28, tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Y 12 horas después está en la cruz. Gracias. 12 horas después está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sabe, Jesús estaba cargando el pecado de nosotros, ¿cierto? Y durante esas horas en la cruz estaban en su memoria estos salmos, estas palabras, que Él sabía que Dios no lo iba a dejar. Él cargó nuestro pecado en su propio cuerpo sobre la cruz, ¿cierto? Pero mire lo que dice Hebreos 12:2. Pero por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Termina el Salmo 118 diciendo, verso 29, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Hermanos, eso es lo que vamos a celebrar hoy día y es lo que debemos recordar mes tras mes. Entonces, yo creo que esto nunca va a volver a ser lo mismo. Y espero que esta enseñanza quede guardada en su corazón. Quiero pedirle a los presbíteros que pasen aquí adelante, por favor, y podamos orar y bendecir este pan y este vino, que nos recuerda ahora la escena, ¿cierto?, de Jesús. Nos recuerda ese momento que Jesús vivió con sus discípulos.